2 minutos y 32 segundos. Ha sido un encierro rápido y atropellado. Ha habido bastantes caídas de los mozos, pero ningún herido por asta de toro. Sigues en Mediodía Cope. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Muy buenas tardes. A la 1:33 comenzamos El Espejo. En nuestra diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomin Pérez. Buenas tardes, Chomin. Buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal te ha ido la semana? Pues bien, y ya hemos llegado al viernes. ¿No te has cogido vacaciones todavía? No, que va, que va. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos, Chemi. Pues el pasado domingo celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y próximos a la festividad de San Cristóbal el próximo 10 de julio. Lo celebramos con el lema Encomienda tu camino al Señor y Él actuará, y se nos invita a ponernos en oración antes de iniciar el viaje para poner en las manos del Señor nuestro camino y estimular nuestra responsabilidad. Hay que ser prudentes en la carretera. También semana intensa de celebración de campamentos de grupos de nuestra diócesis que se están celebrando y que se van a seguir desarrollando durante todo el mes de julio. Y esta misma mañana hemos presentado a los medios de comunicación los importantes hallazgos arqueológicos descubiertos en las obras de rehabilitación de la capilla de San Isidro en la Catedral de Palencia, que Manu Lobejón nos lo contará de manera pormenorizada en el informativo de las 2:20. Pues cuéntanos, ¿quiénes van a ser los protagonistas de hoy en El Espejo? Pues como es tradicional, en estos meses de verano son muchos de los misioneros palentinos que vuelven a su pueblo natal para visitar a la familia, descansar y reponer fuerzas para continuar con su misión. Y hoy vamos a hablar con uno de ellos, con el sacerdote Jesús Bravo, que lleva más de 30 años desarrollando su labor pastoral en Bolivia. Y en la historia de la semana vamos a hablar de oportunidades, de esfuerzo, y lo vamos a hacer con Arístides, un venezolano que llegó a Palencia en el año 2019 y que ha participado en el programa de empleo de Cáritas. Queremos que nos cuente qué ha supuesto Cáritas para él y con qué dificultades se ha encontrado a la hora de acceder al mercado laboral. Quien ya está esperando para contarnos alguna sorpresa y alguna novedad sobre nuestro arte es Antonio Rubio, con Otra Mirada. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Con Otra Mirada. Muy buenas tardes. Seguramente usted, amable oyente, habrá oído en más de una ocasión que alguien, tratando de arte sacro, se refiere a los santos Juanes. Trataré de explicar esta expresión tomando para ello dos magníficas esculturas que se pueden contemplar en la Catedral de Palencia. Tallas en piedra policromada que representan a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista, obras de finales del siglo XV o muy principios del XVI y de autor anónimo. Están ubicadas en la nave del Evangelio, en el muro exterior de la capilla mayor, en sendas hornacinas entre los retablos de la aparición de Cristo resucitado a su madre, de Juan de Villoldo, y de Santa Apolonia, obra de Manuel Álvarez. San Juan Bautista y San Juan Evangelista son dos de los santos más importantes de la Iglesia Universal. El primero era primo de Jesús, lo precedió en sus predicaciones y tuvo el enorme honor de bautizarlo en el río Jordán. El segundo fue el discípulo preferido de Cristo entre los 12 apóstoles, el que le acompañó al pie de la cruz en el Calvario y a quien el propio Jesús decretó la relación materno-filial entre María, su madre, y Juan. Además fue el autor del cuarto Evangelio, muy diferente de los escritos por Mateo, Lucas y Marcos, y del libro del Apocalipsis. El por qué se los une infinidad de veces en el arte con esa expresión de los santos Juanes hay que buscarla en tiempos de los Reyes Católicos, época en la cual se promocionó su culto hasta límites insospechados. Veamos por qué. Isabel la Católica era nieta de Juan de Portugal e hija de Juan II de Castilla. En su matrimonio con Fernando tuvo un hijo llamado Juan, que nació muerto, y una hija a la que pusieron por nombre Juana, que más tarde sería apodada la Loca.
Incluso un bisnieto de los reyes católicos recibirá el nombre de Juan, Juan de Austria. Queda clara, pues, la vinculación de la realeza con ese nombre, de ahí que el culto a los santos Juanes fuese promocionado de manera decisiva. Hasta el próximo día. ¿Habías oído tú, Chomín Pérez, lo de los santos Juanes? La había. Bueno, sí, había oído los santos Juanes, pero no sabía lo que significaba. Pues ya está al otro lado nuestro primer invitado, el sacerdote y misionero en Bolivia, Jesús Bravo. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Una alegría poder comunicarnos. Hombre, efectivamente, una gran alegría que esté en Palencia ahora, que pueda estar descansando unos días. Lleva ya más de 30 años en Bolivia. ¿Qué hizo que Jesús Bravo, que desarrollaba su labor pastoral aquí en la diócesis, diga, creo que me tengo que ir al otro lado a desarrollar mi ejercicio ministerial? Hola. ¿Me repites la pregunta, por favor, Natalia? Sí, Jesús, te preguntaba que qué hizo que hace más de 30 años decidieras marcharte a Bolivia para desarrollar tu labor pastoral como sacerdote allí. Pues mira, fue una cosa muy sencilla, muy simple. Había tenido una ilusión muy grande de algún día ir a una zona, a un territorio de misión, llamémoslo así de misión, porque la misión es casi todo, pero bueno, pues ir a un lugar. Y entonces, pues llegó el momento y la oportunidad y me fui, porque consideré que en aquel momento aquí éramos muchos sacerdotes, éramos una gran cantidad, antiguamente, no ahora, pero antiguamente sí, y aquí sobrábamos, había un exceso, digamos, de sacerdotes hasta el extremo de que había en algunas parroquias demasiados sacerdotes. Y entonces en otros lugares había muy pocos. Entonces, bueno, por eso de repartir y de compartir, pues dije, bueno, pues me voy, y me fui con toda la ilusión del mundo, pues a desarrollar allí mi tarea, y allí sigo. Y me gustó mucho, me encontré muy a gusto, muy bien recibido. Como siempre, los latinoamericanos son muy afectivos, y me quedé y sigo con mucha ilusión. Y con la perspectiva de que nos dan estos 30 años en Bolivia, ¿cómo ha cambiado el país? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está la sociedad boliviana desde esta perspectiva de 30 años? Bueno, ha cambiado drásticamente. Desde hace 30 años ahora ha cambiado sensiblemente. Ha cambiado en todos los aspectos, porque toda la cultura, toda esta cultura que hay a nivel general, pues naturalmente ha invadido también las zonas latinoamericanas, y también incluso pues Bolivia, naturalmente. Luego Santa Cruz es una ciudad muy abierta, de una cultura que acepta a todos los que llegan, tiene una identidad, pero también es como muy abierta para recibir a cualquiera que llega. De hecho, un lema propio de Santa Cruz es la hospitalidad. Todo el que llega es bienvenido, todo el que llega es bien recibido, todo el que llega es bien aceptado, y el pueblo de Santa Cruz y todo el pueblo boliviano en general recibe muy bien a los extranjeros, a los que llegamos. Y los cambios han sido drásticos, tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel político también, pero se mantienen unas normas, unas reglas, unas líneas, digamos, que se siguen repitiendo y repitiendo cotidianamente. Jesús, ¿difiere mucho cómo se vive la fe en Bolivia y cómo se puede vivir aquí en cualquiera de nuestros pueblos o ciudades españolas? Pues mira, hay una gran diferencia, sí. En realidad, aunque la cultura esta posmoderna que se llama está afectando notablemente la cultura de allí también, y naturalmente la religiosidad y la vivencia de la fe ha cambiado notablemente. Desde hace 30 años ahora ha habido un cambio muy grande también. Sin embargo, el pueblo latinoamericano es un pueblo con mucha experiencia religiosa natural, pero con mucha y muy profunda, y lo viven intensamente, ¿ya? Con una vivencia muy fuerte, tanto internamente como externamente. Y se nota en todos los movimientos religiosos que hay, bueno, tanto antiguos como nuevos, y contagian mucho también su experiencia de fe, es muy contagiosa.
y a todo el que llega nos sentimos un poquito como invitados a entrar en esa vivencia de fe que ellos viven. La expresan luego con mucha emotividad, son pues eso, un temperamento muy emocional, y lo expresan con mucha fuerza y mucha emoción. Y, por ejemplo, las celebraciones y todo lo propio de allí es muy emotivo, y se nota mucho esta experiencia de fe que ellos viven allí. Y nos ayudan mucho a los que vamos de aquí a vivirla también con una experiencia muy fuerte y profunda. En su etapa palentina, Jesús Bravo fue delegado de catequesis de la diócesis, padre espiritual del Seminario Mayor, capellán del Colegio Filipense. 30 años en Bolivia. Es muy distinto ejercer la labor pastoral como sacerdote aquí en Palencia que entre nuestros hermanos bolivianos. Pues sí, es un poco diferente, sobre todo, bueno, en unas áreas donde tenemos que actuar obligadamente, digamos, porque es verlo y uno no puede pasar de largo. Hay unas áreas que son las áreas sociales, donde tenemos que intervenir con energía, con dedicación, con compromiso y con un fuerte estilo de servicialidad. Todas las áreas sociales, por ejemplo, pues llegar y barrios nuevos, urbanizaciones nuevas llamadas ahora, pero son barrios en general, donde se ubican de pronto, de la noche a la mañana, pues 1.000 familias, por ejemplo, y 1.000 familias que van a vivir pues bajo hules, bajo plásticos, vaya, ¿no? Con 4 palos. Entonces, y de pronto 1.000 familias que aterrizan en un lugar que quitan en el monte y que se asientan en esa zona. Así es como ocurría antiguamente. Ahora es un poco diferente, pero no tanto. Pero antiguamente sí. Y entonces, de pronto, pues allí hay 1.000 familias, todas jovencitas, todos con hijos con 1, 2, 3, 4 hijos, uno de 6, el otro de 4, el otro de 3, el otro de recién nacido, y no hay colegio. Y entonces, bueno, pues hay que reaccionar ante esa situación, hay que reaccionar. Y lo mismo también, por ejemplo, entonces, ahora es un poco distinto, pues en estas familias que llegan allí y tienen un plástico para la noche, y los niños y no tienen dónde comer porque no tienen nada. Entonces, bueno, pues hay que reaccionar inmediatamente. No se puede decir, bueno, pues mañana lo pensaré. Pues no, hay que hacerlo ahora porque hay que dar de comer a esos niños. Y entonces enseguida, bueno, pues teníamos 4 comedores donde iban 200 niños cada día a comer. Bueno, pues había que organizarlo y organizarlo pronto porque aquella situación era lamentable. Y luego, en aquella época, pues sobre todo, en aquella época, ahora no, estaba el cólera durante varios años, nos afectó muchísimo el cólera y había niños que padecían el cólera y que fallecían pues de la noche a la mañana por este asunto, ¿no? Por bolinos y diarrea. Había que poner un remedio. Y entonces eso obligaba a actuar de una manera rápida. O sea, no se podía decir, bueno, pues a ver qué hacemos. Bueno, pues no hay que hacer. Y así sucesivamente. Estas situaciones son absolutamente únicas, es decir, aquí no existen, no han existido tampoco en la época que yo vivía. Bueno, en cambio allí eran diarias. Ahora es distinto, ahora han cambiado varias cosas, muchas cosas en este campo, pero sigue siendo muy parecido también. Jesús, después de 30 años en Bolivia, ¿en algún momento se le ha pasado por su cabeza el decir me vuelvo a mi diócesis? Pues no, todavía no se me ha pasado por la cabeza. Es una satisfacción muy grande. Luego hay otras opciones, es que el dinamismo de un sacerdote allí es que tiene un ámbito de actuación ingente, inmenso, pero inmenso a todos los efectos, ¿sabes? En el área social, en el área cultural, en el área religiosa, en el área de acompañamiento, en el área juvenil, en el área infantil, en el área de los enfermos. Es que tiene una actividad tan extensa, tan amplia, tan grande. Y luego las zonas, pues claro, mi parroquia, pues aproximadamente en este tiempo tendrá unos 45.000 habitantes, 45, 50.000 más o menos. Y no hay otro, es decir, es que no hay otro que dice, bueno, pues va a venir otro, pues no hay tampoco quien venga. Entonces esto pues apasiona y intriga continuamente y desafía, es un desafío constante y eso mueve
mueve a desarrollar toda la creatividad que uno tiene, la acción que uno puede hacer, poner en marcha todo lo que uno está capacitado, y luego pues contar también con el apoyo de la gente de allí. Hay muchos voluntarios, hay cientos de voluntarios en la parroquia, es decir, dispuestos a lo que sea necesario, a hacer celebraciones por los domingos, por ejemplo. Si en alguna ocasión yo me enfermo, no hay ningún problema, enseguida llamo a un padre de familia y dice, sí, yo voy a ir, y hace la celebración, o a una mamá de familia, decir, mira, es que pasa esto, ahora no se puede, pues nada, yo voy, no hay problema. Bueno, pues todo este apoyo y toda esta colaboración y el movimiento de los laicos, aquí se llama seglares más, ¿no? Es muy rápido y muy colaborador. Jesús. Y, bueno, pues da gusto estar. Se nota. Se nota que no tiene ninguna intención de volver porque ahí todavía tiene mucho cometido, esos desafíos. Así que cargue pilas ahora estos días que va a estar aquí de descanso, y para volver luego con las mismas energías y poder desarrollar ahí su labor como misionero y como sacerdote. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en El Espejo, y aproveche para descansar y para estar con la familia. Un abrazo enorme. Gracias, qué alegría poder contactar y poder dialogar, una satisfacción muy grande. Y bueno, y no quiero tampoco perder la oportunidad de invitar, si algún voluntario quiere ir en mi casa ha habido y sigue habiendo voluntarios. Es una casa donde estamos ahí, compartimos y convivimos voluntarios de los diferentes países, ha habido de varios países también. Y en mi casa está abierta también para los voluntarios. Uy, no lo diga, que estamos ya aquí anotando nosotros. No lo diga muy alto, que ahí nos presentamos en un pispás. Muchas gracias. Buen fin de semana, un abrazo. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 30 de junio, las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Por el contrario, a menudo son objeto de oposiciones, pero con la oración alimentan la llama de su fe como se hacía con el aceite de las lámparas, y así caminan avanzando en la fe y en la esperanza. Del día 2 de julio, el profeta es un signo vivo que muestra a Dios a los demás, un reflejo de la luz de Cristo en el camino de los hermanos, el que ayuda a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo, a comprender los proyectos de Dios y a corresponderles. Y del día 3 de julio, oremos juntos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Y ya está al otro lado la historia de la semana, Arístides. El Espejo nos ofrece la historia de la semana. Arístides es un venezolano que llega a Palencia en el 2019 y entendemos que viene de Venezuela un poco por la situación insostenible que se vive del país. ¿Por qué elige Palencia para residir, Arístides? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, elijo Palencia porque ya tenía un familiar residiendo acá. Y bueno, era el sitio idóneo para poder establecerme. ¿Y cómo entra en contacto con Cáritas Palencia? Bueno, yo hice trámite de protección internacional y la misma policía en extranjería sugirió que entrara en contacto con Cáritas y con Cruz Roja. Y bueno, inmediatamente pues hice eso, entré en contacto con ellos para pedir toda el soporte o la ayuda necesaria mientras obtenía la residencia legal. ¿Se ha sentido acogido por los palentinos? Desde que llegué. Desde que llegó. Yo me he sentido en Palencia como si hubiera vivido aquí toda mi vida. Qué bien. Los palentinos, para mí, son personas con mucha empatía, muy solidarios y colaboradores. Yo jamás he sentido ninguna expresión xenofóbica ni nada de parte de los palentinos. Arístides, tu voz me está sonando muchísimo. Perdón, ¿no le escucho bien? Soy Chomin, tu voz me suena muchísimo. ¿Tú has estado en Renacer? Sí. Anda, qué alegría hablar contigo. Qué alegría. Oye, Arístides, ¿qué ha supuesto para ti la formación recibida en el programa de empleo de Cáritas? Bueno, mire, yo originalmente hice con Cáritas un curso de cocina doméstica española. Y a raíz de ese curso tuve la oportunidad de trabajar en una residencia como cocinero auxiliar durante un tiempo.
Y posteriormente, pues en el mismo plan de empleo de Cáritas, ellos me propusieron para trabajar en la exposición Renacer. Quedé trabajando allí en la exposición, que a la larga yo no lo veo, nunca lo vi como un trabajo, sino como un aprendizaje, porque fue sumamente interesante y enriquecedor ese trabajo. ¿Se ha encontrado con muchas dificultades a la hora de acceder al mercado laboral? Sí, principalmente hay dos cosas que me han afectado. Uno, la edad, ¿ok? Y otro ha sido el sexo masculino. Aquí parece mentira, pero le dan preferencia mucho más trabajar, por ejemplo, en tiendas a las mujeres que a los hombres. Y con la edad, porque yo tengo en estos momentos 69 años, pero como inmigrante no tengo una pensión de jubilación. Claro. Entonces tengo que trabajar. Y pues ya con la edad es muy difícil conseguir trabajo. ¿Y Arístides ahora mismo cómo está en lo laboral? Bueno, en este momento estoy trabajando solamente 2 horas al día. 2 horas. Usted puede trabajar, por si alguno nos está escuchando y de repente dice, pues mírame, que es que a mí yo necesito un cocinero o un pinche de cocina. Y entonces dicen, pues es que Arístides ya tiene experiencia, usted puede trabajar como cocinero. Sí, claro, claro. ¿Qué tal se le da cocinar, por ejemplo, recetas españolas? Para eso estuvo en el programa de Cáritas, de empleo. Mire, les sé preparar una excelente tortilla de patata. Ay, qué rica. No nos hable de eso ahora, que son las 2 menos 5. La puedo hacer con cebolla o sin cebolla. Y luego, por ejemplo, un plato venezolano así rico, para también algún restaurante palentino que quiera innovar en su menú. Unas arepas rellenas con carne esmechada o unas cachapas. Ay, Dios mío. Arístides, ¿quién tuviera un restaurante para contratarle, de verdad, y poder disfrutar de esos menús? Arístides, que muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo, por contar su testimonio, por tener esa buena actitud, que es muy importante, y ojalá el empleo que tiene ahora de 2 horas aumente y pueda tener una jornada laboral más amplia. Arístides, me alegra muchísimo hablar contigo. Cierro los ojos y te veo entre el coro y la capilla mayor. Y me encanta ese recuerdo. Un abrazo. Sí, es cierto, ese era mi área de trabajo. Sí. Un abrazo inmenso. Un abrazo, gracias, Arístides, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Esta semana no te puedes perder. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Pues con este Todo va a estar bien de las hermanas Domínguez les llegamos al final del Espejo, pero antes les contamos que a partir de esta tarde en la Iglesia Parroquial del Carmen y de mañana en Nuestra Señora de la Calle comienzan las solemnes novenas en honor de la Virgen del Carmen, unos cultos que culminarán el 16 de julio con la fiesta de esta Virgen tan querida por los palentinos. Seguimos de campamento. Siguen celebrándose el campamento urbano organizado por el Centro Don Bosco de Villamuriel, las actividades organizadas por La Salle en Bujedo, Burgos y en Roma, y mañana finaliza el campamento de los jóvenes de la zona norte en la Abadía de Levanza. Y esta semana comienza el campamento de la Acción Católica General en Levanza, el de la JEC en Villarcayo, Burgos, y el de los jóvenes de la zona de Saldaña en El Brezo. Les presentamos una gran oferta de disfrutar del arte sacro de nuestra diócesis con la exposición Mujeres Palentinas ilustran el románico en la ermita de Santa Cecilia en Aguilar de Campo. Con patrimonio restaurado en el Centro Cultural Provincial, con campos del Renacimiento en Paredes, Cisneros, Becerril y Fuentes de Nava, el Museo Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, el Museo Diocesano, la Catedral con San Juan, el Santo del Mes y un montón de templos abiertos por toda la provincia esperando nuestra visita. Y que todavía no tienen plan de viaje para este verano, tenemos la peregrinación diocesana Tierra Santa del 4 al 11 de septiembre, que si tienen fecha libre no se lo pueden perder. Gracias, Chomin, que disfrutes de un buen fin de semana. Gracias a vosotros también. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en esta casa, en COPE.